otro año también 2 millones. Entonces ahí ponle, si quieres, otra línea, inserta otra fila y ponle ventas netas, si tú quieres, ¿cierto? Para ver cuánto se incrementaron nuestras ventas, ¿no es cierto? Ya, en total, las ventas netas tendríamos para el primer año, serían 11 millones, y el segundo año tendríamos 11 millones, 9 millones, ¿ya? Entonces, ahí nos dan datos, ¿no es cierto?, que hacen referencia al margen bruto, que indirectamente nos están diciendo cuál es el costo de venta, ¿no es cierto? Entonces, el margen bruto para los productos nuevos son 35%, significa que hay un costo de ventas del 65%. Entonces, vamos a hacer esa parte del ejercicio. Entonces, ponen costo de ventas para el año 1, sería de los 9 millones que tienes arriba, por el 65%, ¿no es cierto? Porque tienes un margen de utilidad del 35%, entonces te queda el 65%. Más del otro producto, 2 millones, por el, sería en este caso 75%, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos serían nuestros costos de ventas para estos productos. ¿Sí? Arrastra la fórmula entonces, para el año 2 serían los mismos porcentajes, ¿no es cierto? Y entonces ahora sí, la utilidad bruta en ventas total, tú quieres, serían los 11 millones menos los 7 millones, ¿no es cierto? Entonces sería nuestra utilidad bruta para los 2 años. Entonces recuerden, mis gastos operacionales, ¿no es cierto? Ahí están contemplados tanto los gastos de administración cuanto los gastos de ventas. En este ejercicio hacen referencia a ese gasto de ventas que vas a incurrir. Que arriba revisa, creo que es de 5 millones, ¿no es cierto? Planea 5 millones en radio, televisión y todo. Se pone ahí 5 millones como gasto de operación, que sería nuestro gasto de venta específicamente, ¿no es cierto? Ya, no nos dan nada de... No, pero solamente el primer año pagas, no son los años. Solo un gasto de 5 millones haces en el primer año. ¿Ya? Depreciación no nos dan, ponle 0, ¿no es cierto? No tenemos nada referente a depreciación porque no hemos hecho ni inversiones ni cosas por el estilo. Es un gasto. Toma la utilidad operacional, entonces la utilidad bruta en ventas menos el gasto de operación. La utilidad bruta. Ya. Interés no tienes, pero, ¿no es cierto? Llegas a tu misma utilidad operacional, 1.350.000, ¿no es cierto? Ya menos, es perfecto. Ahora sí pagas impuestos, vamos a pagar impuestos. Dice que la tasa es del 35%. Miren, por favor, recuerden esta situación que es importante. Si fuera contabilidades, al tener pérdida, no pagamos impuestos, ¿no es cierto? Pero como es cash flow, entonces, a pesar de que existe pérdida, hacemos el registro como que tendríamos que pagar impuestos, ¿no es cierto? Por la tasa de impuestos, por el 35%. ¿Ya? Igualmente, para el próximo año, ¿ya? Y llegas a una utilidad neta, entonces calcula, ¿no es cierto? El momento que tenemos esto es como que tenemos un subsidio fiscal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y arrastramos. Entonces ahí estaría, por favor, revisen el estado de resultados proyectado, ¿no es cierto? Nuestro estado de resultados de flujos incrementales, que les dije en un momento también otros textos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas en esta parte, por favor? Porfa, ya te puedes poner en costo de ventas en la fórmula, gracias. Costo de ¿Es por, ventas, es por el 35% o por el 75%, profe? por 75, porque te Ah, dicen ya. que tienes un margen de utilidad de Ujú, para un producto el 35 y para el otro el 25. Entonces sería ujú. por uno por el 65% y el otro multiplicado por 75%, ¿no es cierto? Ya, ¿Estamos de gracias. acuerdo en eso? Sí.
Ponte al ladito un segundito para explicar esta parte de allá. Más a la derecha. Más a la derecha. Unas columnas más a la derecha. Ubícate, por favor, para explicar. Por ahí, ya, pone ahí. Pues supongamos, no mucho, ¿no? Supongamos que el precio de venta es 1. Ponte más abajito. Ya, más a la izquierda. Ya. Ponte venta 1, por ejemplo. ¿Ya? Pone ahí 1. ¿Ya? Y el costo, el margen bruto, te dice que es 35%, o sea, 65, o sea, 0,35 sería margen bruto, más abajito. Bueno, 35%, te dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esa situación? Ventas menos costos de ventas del margen bruto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto debería ser el margen bruto de ese dólar? Debería ser el 0,65, ¿no es cierto? Pone 0,65. Ahí, 0,65. No, 0,65 directamente primero. Ah, ya. 0,65. Y la resta sería 1 menos el 0,65. Ese sería tu margen bruto, ¿no es cierto? 1 menos el 0,65. Entonces, si sacas el porcentaje, normalmente margen bruto, cuando hacemos análisis financiero, calculamos en porcentaje, ¿no es cierto? Tienes que dividir este 0,35 para $1, ¿no es cierto? Y te sale el 35%. Es lo que nos están dando de dato. Nos dan el 35% de margen bruto. Por lo tanto, ya el costo de ventas tiene que ser el 65%. La misma lógica para el otro producto, ¿no es cierto? Por eso es lo que la compañera multiplicó primero por el 65% a las ventas del nuevo producto y por el 75% a las ventas del segundo producto, ¿no es cierto? Cuando calculó el costo de ventas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya, listos, por favor. Entonces, Dayana, con los resultados que has obtenido, tú eres el gerente, tú contrataste a esa empresa de publicidad, hiciste 5 millones, te gastaste en publicidad. ¿Es beneficioso o no para la empresa? ¿Cómo harías tú el análisis? A ver. No lo estás compartiendo. ¿Cómo harías ese análisis? Tú eres el gerente de ventas, el gerente de la empresa y decidiste comprar la publicidad por 5 millones. ¿Qué te parece? ¿Fue una buena decisión o no fue una decisión? ¿Cómo harías el análisis? A ver, en el primer año pues tendría en utilidad negativa, por lo tanto para el segundo año. Creería que sí, porque en el primer año estoy contratando para poder obtener lo que es una utilidad y estoy viendo que sí me funcionó para lo que es los resultados del segundo año. Bueno, en el primer año también ya subiste, ¿no es cierto? 2 millones, 2 millones. Es Sí, decir, también en el primer año impactaste. Que no recuperaste la inversión total es otra cosa, pero ya subiste las ventas también, ¿no? En el sí. primer año también. Pero te da una utilidad neta negativa, ¿ya? ¿Cómo podrías tú evaluarlo si fueras analista financiera, el impacto de esos 5 millones de dólares que estás utilizando en publicidad? ¿Qué harías? Podría calcular el BNA para poder tomar un criterio, o sea, el BAN y eso. Ya, a ver, ¿cómo harías eso? Tendría que poner una tasa, porque aquí no nos está dando. Claro, en este ejercicio nos dieron una tasa, ¿no es cierto? Ya, pero vamos a suponer que esa tasa sea de cuánto. Del 15%. Ya, supongamos que del 15%, da un rendimiento, tú estás esperando que sea un rendimiento del 15%. Acuerdan, eso debería ser el WACC de la empresa, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver si es que, eh, cuál es el rendimiento mínimo que debería tener tu empresa, tus proyectos, estas estaciones. Aquí no estamos con un proyecto, estamos solamente viendo una decisión de un gasto en publicidad. Entonces, calculaste el BAN de esa situación. ¿Qué verías ahí?
que sí, o sea, me da un valor positivo, por lo cual sí sería beneficioso. ¿Ya? En el momento que calculas este criterio, ¿no es cierto? Lógicamente faltan datos y cosas por el estilo, pero si nos darían solo esa información, y quisiéramos ver alguna parte interesante de que si fue un impacto positivo o negativo de la publicidad, en el momento que haces la proyección de los flujos, en el momento que valoras, en este caso la utilidad neta, no es el flujo de caja neto completo, ¿no es cierto? Porque no hay depreciación ni cosas por el estilo. Pero en todo caso, con ese valor de 686.000, dirías que recuperaste la inversión en la publicidad que hiciste y te queda todavía $686.000 más. Entonces, como que fue positivo esta parte, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Si comparas únicamente el valor para el primer año de la inversión de $5 millones con las ventas totales que hiciste, ¿cuánto porcentaje representa en esa situación? Los 5 millones dividido para los 11 millones que haces ahí, ¿cuánto es el porcentaje? Los 5 millones para los... 11 millones sería el primer año, ¿no es cierto? Ujú, ¿Ya? sería el 45%. ¿Qué opinarías de ese 45%? ¿Es bajo, alto, poco? ¿Qué piensas tú? Viéndolo así nada más. Consideraría que estoy como a punto de lograr el objetivo que me planteé, ya que estoy a 5% de llegar a la mitad de lo que, del 100% que yo quiero. A ver, tú estás haciendo referencia al 45%, que es un gasto nada más de publicidad respecto a a tus ventas en total. Te gastaste el 45% en eso, pero el total de ventas. Tienes otros gastos que tienes que cubrir en tu empresa, ¿no es cierto? Personal y cosas por el estilo, toda esa situación. Y solo el gasto de publicidad te representa el 45%. Visto de esa forma, como dirías, es un absurdo. ¿Cómo te vas a gastar 45%, ¿no es cierto?, en publicidad? Pero sin embargo, luego de que hace el análisis de incrementos, ¿no es cierto?, del año 1 y 2, podría decir, bueno, a pesar de que suena alto, pero ese gasto de marketing, ¿no es cierto?, me está, ¿no es cierto?, mejorando de alguna manera mis ingresos y me está dando plata, me está dando un cash flow positivo en este caso. ¿Sí? Esto, Claro, porque por el gasto que se hizo de publicidad en el primer año, podemos ver que en el segundo subieron lo que son nuestras, o sea, nos favoreció y tuvo un buen impacto en la ajá, utilidad sobre todo. exactamente. Estas son las cosas que ustedes tienen que ir analizando en el momento que ya hagamos el análisis de las empresas, ¿no es cierto? En el momento que estamos haciendo el análisis, ustedes van a ir a ver datos reales, tienen que ir viendo, a ver, impactos de las cosas, funcionó o no funcionó, y ustedes van a trabajar con datos históricos. Es decir, la estrategia que tomó el gerente en un momento determinado en una empresa, ¿le sirvió o no le sirvió? ¿Funcionó o funcionó? ¿Se justifica o no se justifica? ¿No es cierto? Es lo que ustedes tienen que ir, más que calcular un valor cualquiera, más que calcular un indicador, lo que sea, tienen que ver realmente, ¿ya?, cómo eso impactó en la empresa. ¿No es cierto? Bueno, eso lo veremos en el momento que hagamos análisis. Pero del ejercicio únicamente nos pedían construir prácticamente el estado de resultados, ¿no es cierto? Que está ahí. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta de esta parte, por favor? Listo, muchas gracias, Dayan. Ayúdanos con un número, Dayan, del 1 al 24, si te acuerdas, los que faltan de participar, ayúdanos con un número de esos. ¿Podrías repetir, Jordan, qué números faltaban por participar, por favor? Claro, es el 1, el 3, el 13, el 14, el 20 y el 22. El 13, entonces. El número 13 nos dice Luis Mora. Listo, profe, ya le comparto. Ya, gracias. Y Luis, por favor, escoge un número del 6 al 10. Y Jordan, de pronto mandas por el chat los números que faltan de participar para que los compañeros escojan luego, ¿no? Ya, profe. Entonces, El 6, vamos profe. el 6, ¿ya? Vamos el ejercicio 6, todos los compañeros van a trabajar en el ejercicio 6, ¿ya? Cópiale, por favor, y veamos qué nos pide el ejercicio 6.
Ya. Listo. Ya, lee por favor, Luis. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, Elmdale Enterprise está decidiendo si expande sus instalaciones de producción. Aunque los flujos de efectivo de largo plazo son difíciles de estimar, la administración ha proyectado los siguientes para los 2 primeros años en millones de dólares. ¿Cuáles son las utilidades incrementales de este proyecto para los años 1 y 2? Y B, ¿cuáles son los flujos de efectivo libre de este proyecto durante los primeros 2 años? Ya, entonces vamos a poner los datos, copiar los datos, vamos a hacer ya la estructura, vamos a armar la estructura de lo Profe, que nos ¿puedo están copiar pidiendo. la estructura? Sí, claro, lógico. Ujú. Claro, para eso mismo no van a estar. Ya. Ya, entonces ahí tienes la estructura, vamos poniendo entonces los datos que tienes ahí, ¿no es cierto? No, todo de millones. Ya vamos poniendo los datos que te dan ahí, ¿no? Le voy sacando ya, profe. Ya, sí, claro. A ver, no, pon los datos que te dan nada más, luego vamos armando. Todos los datos que te han dado, ponles por favor ahí. Profe, el gasto de capital es gastos financieros, ¿no es cierto? No, los gastos de capital hacen referencia a las inversiones prácticamente, ¿no? Los gastos de capital son nuestras inversiones. Recuerda que las inversiones son valores negativos, ¿no? Bueno, pues luego en la operación puede hacerle, pero siempre es preferible ya registrarle como un flujo de salida de dinero. Pues estamos hablando cash flows, son salidas de dinero, ¿no? Y el capital de trabajo, También es una salida de dinero, ¿no? Una inversión en capital de trabajo. listo, profe. Ya, entonces ahora sí vamos a construir la primera parte que te dice. ¿Qué te pregunta la primera parte? ¿Cuáles son las utilidades incrementales de este proyecto para los años 1 y 2? Ya, entonces lo que está preguntando es el estado de resultados proyectado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las utilidades incrementales? Prácticamente está preguntando el estado de resultados, ¿cierto? De esa situación. Aquí como no me dan los costos, le bajo nomás los ingresos, profe. No te dan los costos variables, pero si puedes sacar o no puedes sacar, con las otras cosas que tienes información ahí. Por eso no puedes obtener ese valor. No, profe, porque no me da la tasa de rentabilidad, solo me da la de impuestos. Sí, pero déjanos ver los datos de arriba. Mira, ahí te dice gastos de operación que no sean depreciación, te dice. Prácticamente está haciendo referencia a todo lo que pusiste como gasto de operación, a costo de venta pusiste 0. Ah, ya, bueno, no hay problema, ya. Pone ahí 125 menos 0 porque tiene el gasto de operación ahí. Ya, perfecto. Ya no te dieron específicamente ese dato, ¿ya? Y ahora, Ahí sí le resto los gastos de operación y las depreciaciones. perfecto. De tu utilidad operacional, ¿ya? Gastos financieros no tengo.
Perfecto. Y aquí sí le multiplico por la tasa de impuestos, que es del 35%. Perfecto. 5% de tasa corporativa, ¿no? Ya. Y le resto Ya. los impuestos. Ya. Ya. Pues píntale, esa es la primera parte que te piden, ¿no? Píntale, esa es la primera, la pregunta A, esa es la pregunta A, ¿no es cierto? Te dicen cuál es el estado de resultados, ¿no es cierto? ¿Cuál es la utilidad incremental? Esa sería la primera pregunta. ¿Una pregunta, alguna duda de esos compañeros? Ya, listo entonces. Ahora sí, vamos a tomar el cash flow. Aquí no le vuelvo a, sumar las depreciaciones, profe. Exactamente, ¿no? Acuérdate por qué, porque vas a llamar cash flow, pero pásale con fórmula de arriba directamente, para que no me pase nada. ¿No es cierto? Te vuelves a sumar la depreciación porque la depreciación es un número contable únicamente y además vas a hablar cash flow ahorita. ¿Ya? Ahí sería tu flujo de efectivo operacional. Perfecto. ¿Ya? Ya que es otro rubro importante dentro de un cash flow, ¿no es cierto? Ahí está la plata. ¿Qué más De te dan en ahí este ejercicio? al flujo le resto lo que es las inversiones y el aumento del capital de trabajo. ¿Ya? Perfecto. Porque no tienes nada más, ¿no es cierto? No tienes préstamo, no tienes nada de eso. El flujo efectivo operacional, ¿no es cierto? Le vas a sumar, bueno, en negativo le vas a restar prácticamente esos valores. ¿Ya? Y ese sería tu flujo operacional, tu free cash flow, que se llama también, ¿no es cierto? Y, profe, en este caso, ¿el capital de trabajo no se recuperaría? Bueno, normalmente tendrías que recuperar al final de la vida del proyecto, pero no sabes en este caso si al final y todo. Te dieron solo información de 2 años, no te dieron más cosas, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? disculpe antes de que avance, lo que pasa es que parece que mi compañero en las depreciaciones cuando había que sumarle, en vez de tomar el valor de depreciación, le puso los gastos de operación. Al final de la apreciación, la depreciación. Ah, sí, profe, le he cogido mal la celda. Gracias. Allá, gracias. Ahí revísale, ahí. Ahí estamos de acuerdo. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, ese sería nuestro free cash flow o nuestro flujo de caja, ¿no es cierto? Pues miren, por favor, por conceptos también, si leyeron el texto, el free cash flow, ¿no es cierto? Es cuando ustedes arman un cash flow sin financiamiento. Es decir, toda esta plata les correspondería, si ustedes quieren, para los accionistas de la empresa, para los dueños de la empresa, porque como no tienen que pagar nada al banco, ¿no es cierto? Por eso también se llama el free cash flow, ¿ya? Flujo de caja. En otros textos, en otras situaciones, también le van a dar el flujo de caja para los accionistas. Entonces, el free cash flow es el flujo de caja para los accionistas, también ustedes quieren. Porque en este caso no existe financiamiento, ¿no es cierto? No existe gasto de interés, no existe préstamo, no existe nada, ¿sí? Entonces también se le conoce como el free cash flow o flujo de caja libre, ¿sí? Preguntas, dudas, por favor. ¿Estamos de acuerdo para los compañeros? Listo. Muchas gracias, Luis. Listo, profe. Y ayúdenos con un número de los que ya pusiste en el chat, los que faltan. El 14, profe. 14. Nos dice Alondra Oña. Alondra. Creo que Alondra tuvo algún problema, salió alguna situación. Ya, otro El, número entonces. ¿Cuál, el perdón? 20.
¿20? El 20 nos dice Bruno Sánchez. Ya, profe. Ya, vamos a ver, Bruno. Por favor, escoge un número. Ese fue. ¿Cuál fue ese número que hiciste ahorita? El 6 hiciste, ¿no? Ya, entonces vamos del 6 al 10, del 11 al 15. Entonces, por favor, Bruno, escoge un número. Es 13. Ya, entonces, por favor, todos los compañeros, vamos a ver lo que nos da el ejercicio 13. Ya, profe. Ya, perfecto. Lee, por favor, las instrucciones, Bruno, y sube un poquito el tamaño de la hoja, por favor. Ahí. Ya, perfecto. Lee, por favor, las instrucciones. Dice y renta actualmente una máquina embotelladora en 50.000 por año, lo que incluye todos los gastos de mantenimiento. Esta, considerando la compra de una máquina, y compara dos opciones. A, comprar en 150.000 la máquina que ya renta. Esa máquina requerirá 20.000 por año por concepto de gastos de mantenimiento mismo en el que ya se incurre. B, adquirir en 250.000 una máquina nueva y más avanzada. Esta requerirá 15.000 por año en gastos de mantenimiento y disminuirá los costos de embotellamiento en 10.000 por año. Asimismo, se gastará 35.000 iniciales en la capacitación de los nuevos operadores de la máquina. Suponga que la tasa de descuento apropiada es del 8% por año y que la máquina se adquiere hoy. Los costos de mantenimiento y embotellado se pagan al final de cada año, así como la renta de la máquina. También de por hecho que la máquina se depreciará con el método de línea recta durante 7 años y que tiene una vida de 10 años con valor de rescate despreciable. La tasa de impuesto corporativo marginal es del 35%. Debe la empresa seguir con la renta, comprar la máquina actual o adquirir la avanzada. Ya, vamos a armar esas. Aquí tenemos varias opciones, ¿no es cierto? Que hay que ver cuál nos conviene. Si nos seguimos con la máquina como estamos ahorita rentándole, si compramos esa máquina que estamos rentando, o si compramos una nueva máquina, ¿no es cierto? A ver cuál nos conviene. ¿Ya? Entonces prácticamente tenemos que armar 3 cash flow, ¿no es cierto? Si quieres copiar la estructura del cash flow, ¿ya? Algunos datos serán los que utilizaremos en todas, en otras no, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí, qué necesitamos. Ya, entonces pone ahí arriba, ponle mantenernos con la máquina actual, si tú quieres, ¿no? Mantenernos con la máquina actual, para irnos diferenciando los 3 cash flow. Ya, ok, perdón. Entonces vamos ahí entonces. Vamos a armar cash flow para la máquina actual, la renta de máquina actual, ¿no es cierto? Ya, es la primera situación. Entonces ahí que vas a tener de flujos, ¿ya? Para esta situación. ¿Cuánto te cuesta la renta? ¿No es cierto? Ese sería lo único rubro que tendrías aquí en la renta de la máquina. Entonces,
pongámosle ahí como un costo, ponle desde, tienes que hacer un cash flow como te dicen a 10 años, del 0 al 10, no pone para la derecha del 0 al 10. Los flujos. Sería del 0 al 1 hasta el 10, ¿cierto? Que es un cash flow del 0 al 10. ¿Ya? Un cash flow a 10 años. Listo. Entonces, buen ingreso no tenemos nada, no nos dan esa información, costos de ventas nada, utilidad bruta nada. ¿Cuánto nos cuesta la máquina? 50,000 por año nos dice, ¿no? Vamos a hacer los 50,000 por año. Entonces pongámosle en gasto de operación. Si el mantenimiento, si que es para nosotros, sería 50,000, ¿no es cierto? Sería lo que vamos a gastar, ¿no es cierto? $50,000 por año. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos ahí? Eso no se deprecia, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Calcúlale hasta la utilidad. Pon de abajo, más abajo, ¿no es cierto? Entonces tendrías ahí, hay cero pone de ventas, ingresos no nos dan, o es irrelevante, ¿no es cierto? ¿Ya? Costo de venta 0, si tú quieres. ¿Ya? No hacemos referencia, solo estamos viendo ingresos, pero digo costos en este caso. Eso también 0, y la utilidad bruta 0 también sería, ¿cierto? Eso también sería 0. Ya. Eso pone conforme unas cosas que nosotros te tome directo ya. ¿Qué más tenemos ahí? La depreciación no nos dice nada, 0. Para esta primera situación mantenerlos con el arrendamiento de la máquina. ¿Qué más tienes? Utilidad de operación, saca la utilidad, sería utilidad bruta, no por arriba, menos gasto de operación y menos depreciación. ¿Ya? Menos gasto de operación, que es el mantenimiento, y la depreciación también. Perfecto. ¿Ya? Gastos financieros también tendría 0. ¿No es cierto? Ahí llegaría la utilidad antes de impuestos. ¿Ya? ¿Cuánto nos llevan? ¿Había impuestos? ¿Cuánto es la tasa de impuestos? ¿Te dan ese dato? ¿Cuánto es la tasa de impuestos? Déjanos ver por ahí. Impuestos. 35%, pone por ahí el 35%, la tasa de impuestos, ¿no? 35%. Ya, vamos a calcular ese porcentaje. Ya, fíjale esa celda. Ya, perfecto. Llegaría a ser una utilidad neta. Ya. Perfecto. De ahí tienes depreciación, nada, 0. Flujo de efectivo operacional. Nos quedaría lo mismo que tienes ahí, ¿no? Perfecto. Ahí vamos al flujo de efectivo. Más, no hay nada. ¿Ya? En ese no tiene nada de inversiones, nada, ¿no es cierto? Y quedaría tu flujo de efectivo operacional, el mismo que tienes arriba, ¿no es cierto? Prácticamente. ¿Ya? Ese sería el cash flow de la primera máquina. ¿No es cierto? Ese sería el cash flow de la primera máquina. La primera opción. Cópiale todo eso. Cópiale toda la tablita con todos los casos. Vamos a hacer la segunda opción. ¿Ya? Si hay preguntas, hay dudas, por favor, los compañeros. Estamos armando, tenemos que armar prácticamente 3 cash flows, ¿no es cierto? Este sería cuando compras la máquina actual, ¿no es cierto? La compra de esta máquina, cuando te decían que querías también comprar la máquina actual, ¿no
¿no es cierto? Es la máquina. Es decir, la que estabas rentándole, lo vas a comprar. Comprar 150,000 la máquina que ya rentas, te dice, ¿no es cierto? Ya. Entonces, igual ingresos, nada. Compra de la máquina que estás rentando, sería la opción 2. Maquinaria actual. Estás rentada, ¿ya? Perfecto. Ahí que te dice, utilidad, gastos de operación. Te dice compra 150 máquinas, renta, esta máquina se queda 20,000 por año por concepto de 20,000 por concepto de mantenimiento. Entonces ahí pone ya gastos de mantenimiento. Pues arriba, para que no te equivoques. En el cash flow de arriba, pone gasto por renta para ponerle ahí la diferencia. En vez de operación, gastos de renta de la máquina, ¿no es cierto? De arriendo, de renta, ¿no? De renta, no de venta, de renta. O arriendo de la máquina, ¿ya? Entonces acá, en la otra opción, vamos a ponerle como gastos de mantenimiento para que te acuerdes. Es un gasto de operación, pero es un mantenimiento, ¿no es cierto? De mantenimiento. Y te dice que ahí vas a tener $20,000 en gasto de ese mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. En esta máquina sí va a haber depreciación. ¿Cuál sería la depreciación? ¿Cuánto le compras la máquina? ¿No es cierto? Le compras de 150,000 de mantenimiento. ¿Y cuántos años dura todavía esta máquina? Está con la compra de la máquina. Más dice, ¿cuántos años? 10. No, pero ya dice, entrenar que está manteniendo 50,000 por año, incluyendo los gastos de mantenimiento, está considerando la compra de máquina, compra de opciones. Compra de máquina, renta, esta máquina que de mantenimiento no que ya se incurre. Adquirir 150,000. Supongo que el descuento de 8% más que se adquiere hoy. Los costos de mantenimiento se pagan al final de cada año, así como la renta de la máquina. También dé por hecho que la máquina se apreciará por método de línea recta durante 7 años, te dice, mira. ¿Ya? 7 años. Y que la vida de la otra es de 10 años. Entonces esas son 7 años. Entonces divide los 150,000 para 7. ¿Ya? Para la depreciación, ¿no es cierto? La depreciación va a ser los 150,000, que es el costo de la máquina, lo que le compras, ¿ya? Y lo que te falta por utilizar son 7 años. ¿Ya? Entonces pongámosle ese como un gasto de depreciación del año 1 al año 7. Depreciación. ¿Ya? Hasta el 7. ¿Ya? Ahí tendremos nuestra depreciación. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Ya? Nada más. Deja ver. Ya, creo que ahí está todo, ¿no? Revísale ahí. ¿Qué más tenemos ahí? No hay nada más, creo, ¿no? Y el cash flow ya se debe haber calculado directamente abajo. Déjanos ver el cash flow abajo. Ya está todo calculado. Ya. ¿No es cierto? Porque no hay más. Y los 150,000 creo que tienes que ponerle en el año 0, ¿no? Que le compras a la máquina. En el inversión de capital, inversión ahí menos 150,000. Sería lo que haces de la compra. Y en el cash flow también te aparecería en el año 0 esos 150,000, ¿no es cierto? Menos 150,000. Ya. Ahí sería el cash flow de la segunda opción. Píntale esa opción, ¿ya? Y vamos a una tercera opción cuando compramos una nueva máquina, ¿no? La compra de una nueva máquina. Vamos a ver qué sucede con esta nueva máquina cuando la compremos. Máquina nueva. Ya. Esa máquina nueva te dice que te cuesta 250,000. No, te
Esta requiere 15.000 por año para el gasto de mantenimiento. Entonces, gasto de mantenimiento 15.000. ¿Ya? Gasto de mantenimiento 15.000. Ponle por ahí 15.000. ¿Ya? ¿Qué más nos dice, por favor? Deja ver, arriba. Dice, aquí máquina de 15.000 gasto de mantenimiento. Costos de embotellamiento en 10.000. Es decir, recuerda, eso es como un ingreso, si tú quieres. Entonces, en vez de ingresos, entonces ponle reducción en costos. ¿Ya? Los 10.000 que te vas a ahorrar si tú quieres el momento que le pones esta máquina, ¿no? Ponte más abajito entonces. Ya, y entonces en vez de ingresos, arriba, ahí, ponle disminución de costos, ¿no? Y ponle 10.000 que te dice que vas a tener por utilizar esta máquina, ¿no es cierto? 10.000 cada año. Es como un ingreso esta reducción de costos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más tienes ahí? ¿Qué más información nos da en este caso? A ver. Disminuir el mantenimiento, costos de mantenimiento, disminuir los costos de mantenimiento. Asimismo, gastará 35.000 iniciales en la capacitación de los nuevos operadores. Ahí tienes un costo de que haría referencia a la gastos de capacitación, que dice, ¿no? 35.000. Pone ahí, insertarle una nueva fila, lo que quieres para que no haga diferencia. Más arribita, en vez de gasto de mantenimiento, inserta una fila ahí. Ajá. Le pone gastos de capacitación. Gastos de capacitación serían, ¿cierto? Eso sería en el año 0 únicamente, ¿no? Porque vas a darles la capacitación antes de que pongas la máquina, en operación eso, menos 35.000. Gasto, ¿no? Menos 35.000. Ya. Listo. Ahora la depreciación. Esta máquina, ¿cuánto te cuesta? ¿Te cuesta cuánto? Esta máquina te cuesta... 250.000. Y esta sí es para 10 años. Entonces ponle 250.000 para 10, ¿no es cierto? Que sería la depreciación que tendría esta máquina. O es para... Ah, no, 250.000 sería para 7 también, ¿no? Para que compares entre iguales. Para 7 sería la vida útil de la máquina, igual que la anterior. ¿Ya? Esa sería tu depreciación. ¿Ya? Perfecto. Para 7 nomás también. Ajá. ¿Qué más? Ya creo que tienes todo ahí. ¿Qué más te falta? Poner los 250.000 de la máquina, creo, en la inversión inicial. Ahí son 250.000. Y tu cash flow, en el año 0 te faltaría sumar el gasto de el gasto de capacitación también, que tienes por ahí como gasto, creo. Sí, es tener que también ponerle, ¿no? Ya. Y tendrías ya los cash flows de toda esa. Revisa que tengan fórmulas nada más. Arriba si están bien las fórmulas. Creo que está bien, ¿no? Ahí está la venta. Ahí está con fórmula. Está con fórmula. Perfecto. Gastos de mantenimiento. Eso no. La depreciación tampoco. La utilidad operacional. Mira el que está con fórmula. La utilidad operacional. Está con fórmula. Está tomando todo. Ya. Vean impuestos, perfecto, impuestos. Ya creo que están, ¿no? Ahora sí, ya tenemos los 3 cash flows y ahora sí vamos a valorar los 3 cash flows. ¿Ya? ¿Cuál es la tasa de descuento que te dieron? La TEMAR que te dieron, déjanos ver cuál es la TEMAR que te dieron.
Supongan que la tasa de descuento apropiada es 8%, ¿ya? Entonces, con esa TEMAR valora las tres opciones. TEMAR 8%, ¿no? Vamos a valorar las tres opciones que tienes ahí para ver cuál nos conviene de esas tres. TEMAR 8%, ¿ya? Entonces, calcúlale el BAF, el BAN de todas esas tres opciones. Entonces, si te mantienes tú rentando esa máquina, vamos a ver qué sucede. NA, perfecto, tiene el 8%. Y los flujos del 1 al... Creo que el 1 te falta un valor por arriba. Sí. Escoger el unión 1 también. Eso. ¿Ya? Entonces el total sí te daría lo mismo porque no hay inversión inicial, entonces te quedaría el BAN, te quedaría exactamente lo mismo. Si tú quieres, ¿cierto? 218.000, la primera opción sería lo que te cuesta mantenerte rentando la máquina. Vamos a ver el momento que le compras esa máquina. La segunda opción. Ya, igualmente calculamos el BAFE y el BAN. BNA, perfecto. Tasa. Ya. La inversión inicial. Más, ¿no? Ya. La segunda opción nos dice que son $198.000. Ya. Y ahora la tercera opción. La misma lógica. Pues valoremos. No, el 8% de la tasa creo que te faltó coger el primero. Ya, ese es el BAFE. Y ahora el BAN. Ya, $241.000 nos dice. ¿Ya? Entonces, ahora sí, tú tienes que tomar las decisiones. ¿Qué te convendría más para tu empresa en este caso? Profe, ver cuál de las tres opciones el menor costo. ¿Cuál es la que menos costo tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál sería entonces? Comprar la máquina rentada. ¿Ya? ¿No es cierto? Comprar la máquina que está rentada porque esa tiene un costo de 198.000. Prácticamente no sería el BAN, sino el BAC, ¿no es cierto? Valor actual del costo. Sería más efectivo el nombre que le ponemos ahí, BAC. Valor actual del costo sería, no BAN, ¿no es cierto? Ajá. Porque estamos hablando prácticamente solo de costos en este ejercicio. Entonces nos iríamos por el menor costo, lógicamente, ¿no es cierto? Porque de esa forma, a la larga, tendríamos más ingresos. Ok, preguntas, dudas de este ejercicio, por favor, a los compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿podría ponerse en el último cash flow? Cash flow, En el último. ponte en el último Ajá, el cash flow, último, por por favor. favor. Porque Ahí. no sé, algo estoy copiando mal. No, revísale ahí, súbele un poquito más para que vea todo el cash flow tu compañero. De pronto bajaré un poquito el tamaño de la hoja para que veas completo todo el cash flow tu compañero. Y ya creo que un poquito más. No sé si ahí se ve. ¿Es lo que querías ver? Revisen ahí Sí. ¿La disminución de costo va como positivo o como negativo? como positivo, ¿no? Es como un ahorro, entonces deja de salir dinero
Para ti te queda ahí como positivo. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ya me salió. Y otra pregunta, en el primer año, en el año 0, ¿no se le toma en cuenta los de impuestos en el año 0? Ah, sí, tienes que pagar impuestos ahí. Sí, sí, tienes razón. Pone ahí, de esos 35.000 tenías que pagar impuestos, igual que el anterior. Sí, tienes razón. Hay impuestos. Ojalá esa formulita sería común. Pero tómale fórmulas más arriba, cuando ingreses ese como en utilidad operacional, también jálale la fórmula del 40.000 a la izquierda. Ah, pero no está contemplado esa tasa, ese también réstale. ¿Ah? Pero salió negativo, pero tenía que darte negativo porque salió positivo. Es que está como menos 35.000, por esto que te pone 35.000 positivo entonces. Ya. Perfecto, ahí. Ahí revísale si está bien el impuesto, incluye el impuesto y quédate con la utilidad neta ahí del año 1, también tienes que hacer fórmula ahí. No creo. En la utilidad neta del año 1, no, el 26.000. La fórmula agarraste de la fórmula. Y el impuesto. Esos impuestos ahí, ya. Todo este impuesto. Pues te daría menos, deja ver ahí. El impuesto también sería negativo. Sí, profe, pero como se le puso positivo arriba, esto es 25. Es que deja ver ahí donde estás tomándole la fórmula ahí. El impuesto, deja ver ahí. Dale 2 clics. Tienes que tomar los 35.000 negativos que están abajo, no de esos de arriba. Ya. Ahí creo que te dio. Deja ver. Revisen, por favor, a los compañeros. La utilidad neta, si nos da eso. En fórmulas todo. Serían los 250.000 más los 22.750. Abajo creo que está mal eso. Sí, ahí solamente tienes que sumarle los 22.000, creo. Sí, porque ya está con fórmulas todo, creo. Ahí. Ahí revisen, por favor. Sí, profe. ¿Ya estamos de acuerdo ahí? Revisen. Preguntas, dudas. Si nos estábamos olvidando, gracias, Paul. Nos estamos olvidando que el año 1 también hay impuestos, un subsidio por impuestos, ustedes quieren, por ese gasto de capacitación, ¿no? Entonces ahí revisa, no cambió la decisión, deja ver arriba, no cambió. 198 y el otro no cambió, es más alto, ¿no? 208. No, entonces no cambió la decisión, ¿no? Deberíamos irnos por la máquina, digamos, por comprar la máquina que estaba rentada, ¿cierto? Esa sería nuestra decisión, ¿ya? Para tener mejores resultados en esta empresa. Por favor, preguntas, dudas de este ejercicio, revisen por favor. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchas gracias, Bruno. Ok, entonces, ya tenemos ahí los ejercicios.
Ahí estamos acabando este capítulo, esta parte de este capítulo, ¿no? Entonces, por favor, para terminar la clase, por favor, ustedes van a realizar para la próxima clase de estos ejercicios del 1 al 15, van a ser 3 ejercicios, ¿no? Los pares hacen impares, creo que les toca, y los impares hacen pares, ¿no? Para que esto quede ya más claro la próxima semana, la próxima clase. Entonces revisamos los ejercicios que haya dificultad y avanzamos en unos casitos de estudio también donde apliquemos estos conceptos de armar cash flow. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces. Nos vemos la próxima clase. Pasen bien, suerte. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ya, listo, gracias. Pasen bien, adiós.